¿Qué tal, amigos de Atleti sin T? Aquí estamos una vez más, casi sin voz, así que disculpadme si no se me entiende bien o si en algún momento me falla, pero estas son las consecuencias de lo ocurrido el sábado, tanto por la celebración de los goles como por otra serie de improperios y de gritos lanzados a lo largo del partido ahí en Sevilla, así como el cantar el himno nacional antes de empezar el partido a pleno pulmón, para contrarrestar un hecho que, aunque este no es un canal que habla de cosas que no sean fútbol, puesto que el fútbol es lo más importante de nuestras vidas, pero sí que me gustaría dejar un comentario sobre lo lamentable que resulta en un país que una serie de energúmenos se dediquen a pitar el himno de su nación, porque por mucho que les pese es la suya, sin que ocurra absolutamente nada. Cualquier otro signo emitido por una afición a lo largo de un partido será condenado en este país, cualquiera. Se hable de lo que se hable, se insulte a lo que se insulte, se veje a lo que se veje, pero al himno de España no. Al himno sale gratis, no pasa nada. ¿Eh? Tiene que estar la afición del Atleti ahí como locos, pues gritando para intentar contrarrestar a los otros 30.000 o los que fueran que se dedican a insultar al resto del Estado, ¿no? Entonces, me parece una vergüenza absoluta que los poderes públicos no hagan absolutamente nada al respecto. Si no les gusta España, si no les gusta la Copa de España, que es lo que se celebra, pues que no la disputen. Y es más, pienso que si no respetan el himno de todos los demás participantes de esta competición, pues la federación, que no lo va a hacer, pero la federación debería tomar cartas en el asunto y eso tendría que estar sancionado por comité de competición o por con quien fuera. No quieres participar, abucheas al símbolo del Estado, pues al año siguiente no participas. O a mí no me corresponde decir cuál es la sanción pertinente, ¿no? Y luego deciros que hay países que son repúblicas además, no son necesariamente monarquías parlamentarias, en las cuales se castiga con dureza el ensañamiento como el que se vio el sábado contra símbolos de la patria, como el himno, la bandera, etcétera. Entonces, quizás tanto preocuparnos por otra serie de cosas, pero no nos preocupamos por lo fundamental, ¿no? Que es lo que nos representa a todos, ¿no? Porque el país, les guste o no les guste a todos estos, el país es España y pertenecen a España, mientras no se demuestre lo contrario. Y cualquier menoscabo de sus símbolos, al final lo que están haciendo es ir contra el conjunto del Estado, porque esto se ve fuera de España, lógicamente, y que esto suceda así, al final la gente pensará, pero qué clase de incivilizados viven ahí, ¿no? Que se dedican a hacer esto. Pero bueno, como os digo, es un apunte porque, bueno, empezamos a quedarnos sin voz antes de empezar los 90 minutos. Y ya metidos en harina, bueno, deciros que desde el principio el niño venía de nalgas, ¿no? Como se suele decir. Hemos batido el récord del gol encajado más rápido en 123 años de historia de la Copa del Rey, de las finales de la Copa del Rey, con lo cual eso queda, que ya está dicho todo, ¿no? Es lamentable que un equipo que se llama a sí mismo luchador, coraje, corazón, etcétera, salga al campo a verlas venir desde el primer minuto. Porque eso, si tú estás absolutamente concentrado, es imposible que te pase en el segundo 14. O sea, eso es producto de varias desatenciones porque no sales con la tensión necesaria. Y el responsable de tener tensiones a los jugadores ya sabéis quién es. No, 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 mucho cargar contra los jugadores, siempre contra los jugadores, no, bueno, pero hay que cargar también contra su responsable, su director de orquesta, que no es la primera vez que sucede que el equipo sale desconectado completamente. Hombre, alguna culpa tendrá el señor de negro, ¿no? Digo yo. Porque aquí, además, es que en esa misma jugada son Giuliano, que hace el ridículo saltando antes de tiempo y le pasa el balón por encima. Ruggeri, que dimite directamente de su obligación de defender a un jugador que debe de ser el más bajito junto con Cubo de la Real Sociedad, que remanda de cabeza como si fuese Santillana, con perdón
de la comparación, pero bueno, como fue aquel rematador de cabeza tan excelso, pues bueno, lo meto aquí, ¿no? Y luego, o sea, prácticamente te retiras de la lucha, o sea, le dejas, y luego el portero, o sea, porque yo estaba en ese fondo, bueno, yo y todos los atléticos, en el fondo donde fue ese gol, y el balón entró a cámara lenta, o sea, nos quedamos prácticamente estupefactos al ver que el balón entraba. El portero nos dio la impresión de que tardaba media hora en reaccionar al remate de cabeza, que parecía un remate de cabeza flojo, lejano, sin peligro, en fin, una concatenación de errores desde el medio campo hasta el portero, que nos cuesta empezar el partido perdiendo ya. Luego sí, luego claro, apretar, 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 se consigue el empate. Bueno, prácticamente no jugaba nadie más que Lukman, porque yo no sé, está claro que seguramente había órdenes de balones a Lukman, porque todos los balones eran a Lukman, el pobre no consiguió irse de su par más que una o dos veces, aparte de la cantidad de mandobles que le sacudieron, ¿no? Pero bueno, en general no estuvo muy acertado, pero sí llegó a marcar el gol del empate que nos puso otra vez en el principio del partido, ¿no? En la pomada. Y, oh sorpresa, resulta que el equipo se vuelve atrás y vuelve a no hacer absolutamente nada desde el minuto 18 hasta que acaba la primera parte. Resultado, pues que nos cascan el segundo en otra acción que yo de verdad, es que no, es, esto me recuerda al título aquel de una serie de catastróficas desdichas. Es que todas nos suceden a nosotros. Porque el penalti, que por cierto, y dicho sea de paso, si es otro equipo, no se pita. A este se veía al Alberola al Cachas, las ganas de pitarlo rápidamente, sin ningún tipo de problemas. Que no quiere decir que no sea penalti, ¿eh? Ese es el típico penalti que se llama hoy en día residual, en el que Muso le atiza un mandoble a Guedes, pero después de que Guedes ya hubiera rematado fuera, ¿no? Pero ahora se pitan. Por tanto, ¿a dónde ibas, Muso? ¿A dónde ibas? Y por cierto, todos los que tantos treses a Muso en el marca y en el as, ahora cero. Treses que no merecía en muchas ocasiones. Sí mereció a lo mejor probablemente en la eliminatoria de Champions con Barcelona, pero esto era una euforia de Muso para denigrar a Oblak, que a la prensa oficialista le encanta, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Ahora dónde ha quedado Muso? ¿En el limbo? Tanto denigrar a Oblak a base de exagerar los méritos de Muso, ni tanto ni tan calvo. Él es un portero para ser suplente del Atleti, correcto, pero en una final de Copa, a las cuales no está acostumbrado a jugar, pues se demostró pues que no da el nivel. Porque esa salida, ¿a dónde vas? Alma de cántaro. ¿A dónde vas? Yo no sé si es el run run de muchas veces que Oblak no sale y dice, pues yo voy a salir. ¿A dónde vas? Y ya os digo, y al árbitro me hubiera gustado verle en esta situación contra cualquiera de los dos equipos todopoderosos, porque no lo pita, no lo pita. Aquí le faltó tiempo, pero bueno, es penalti, es un error, es una vez más no un error, sino una ridiculez absoluta y nos vamos al descanso perdiendo. Sí que es verdad que la segunda parte, bueno, a ver, también es cierto que la Real Sociedad fue un equipo absolutamente defensivo, hasta más no poder. O sea, me recordó muchas veces al Atleti cuando juega contra el Barcelona, o contra el Madrid a veces, que es todos atrás, en bloque bajísimo, en algunos momentos al borde del área, el jugador más adelantado. Entonces, bueno, como nos cedió todo el campo, se demostró una vez más que el equipo de Simeone no tiene recursos para atacar defensas cerradas. Pasó, me acuerdo, cuando perdimos con el Betis en casa, el, el Betis había aprendido la lección de la Copa y vino al Metropolitano a encerrarse y ganó. Y el otro día, pues pasó igual, se pusieron 2-1 y se encerraron atrás y el Atleti no tiene prácticamente recursos para atacar. Además, sucede que estamos desperdiciando a Llorente en el medio del campo. Digo desperdiciando porque Llorente, al lado de Coque o de quien esté en el medio centro, está muy bien cuando tiene que ayudar a los bandas, ¿no? Por ejemplo, cuando juega Lamine, pues él ayuda mucho al lateral de turno, incluso al extremo, ¿no? Al jugador de izquierdas,
porque cubre muchísimo más campo. Perdón. Pero en un partido contra la Real Sociedad, y más cuando ya se había planteado que iba a ser defensiva absoluta de los blanquiazules, pues sin Llorente en la derecha no hay banda derecha. No hay banda derecha, porque Juliano es una calamidad. Es una calamidad. Es un jugador totalmente ayuno de técnica. Completamente. Aquí se meterán conmigo y dirán, es uno de los peores jugadores técnicamente que yo he visto en el Atleti. A la altura del Tomás Reñones, pero Tomás Reñones tenía otras virtudes. Tenía otras virtudes defensivas que este chico no tiene, como se demostró en el primer gol. Y en ataque, bueno, sí, de vez en cuando nos da, pero yo no sé. No sé qué hacía en el campo el otro día. No lo sé. Y os digo, Llorente, quitado de la derecha, ya sea de lateral o de interior, es una pérdida, vamos, yo creo que la más grave de todas, que al final se dio cuenta el entrenador, lo sacó, o sea, le quitó del campo a Molina para meter a Cardoso y mandar a Llorente. Y fueron los mejores minutos del Atleti, que fue a raíz del... se empata el 2-2 y los últimos minutos que son, vamos, los mejores, ¿no? De todo el partido, yo diría. En fin, en definitiva, hay muchas cosas que se pueden haber mejorado. Incluso habiendo partido de base con error, se podía haber solucionado antes, a mi juicio, como siempre digo. Pero Llorente, me parece que el cambio de Cardoso fue en 70 y tantos, 79, por ahí, ¿no? Y el empate de Julián viene en el 82. Es evidente, el equipo empieza a rinconar todavía más a la Real Sociedad porque sí que es verdad que la segunda parte dominamos, pero sin ningún tipo de peligro, prácticamente. O sea, había pues la inquietud típica, supongo que tendrían los aficionados de la Real, de ver que su equipo está demasiado aculado y que el otro le domina. Pero claro, para eso tienes que tener recursos, entrar por banda, entrar hasta la línea de fondo y centrar. No se hizo ninguna vez. Ninguna. El único que lo estaba haciendo era Lukman y fue el primer cambio. Ahora cuenta el relato oficial que es que estaba tocado. Ya os digo yo que de eso nada. A Lukman lo quita siempre en el minuto 60. Esté bien o esté mal, llueva, truene o haga sol. Porque a veces se cogen automatismos hasta en los cambios. Y Lukman, con todos sus defectos, era el único que estaba desbordando algo. Sí que estuvo muy acertado el cambio de Nico González por Ruggeri, que vaya. Bueno, ahora vamos a hablar de los jugadores, pero... Sin embargo, Nico, al jugar de lateral derecho, de izquierdo, perdón, pues prácticamente no atacó y tenía que haber doblado muchísimo más por la banda izquierda. Pero bueno, yo creo que la banda que fue un problema fue la derecha. Porque es que no existió. No existió hasta que se hizo el cambio de posiciones y Llorente ya empezó a percutir, que así acabó el pobre de la prórroga, ¿no? Totalmente exhausto, porque el único recurso era, a la venga, Llorente, corre tú por allí y ya creas tu peligro y eso. Y luego, bueno, ya os digo, el gol de Julián, que es una genialidad, porque no es una jugada organizada y elaborada, sino que es una genialidad, porque como hace muchas veces este chico, que se pega un zurdazo, un derechazo desde fuera del área y te la pone donde el portero no llega. Pero no fue fruto tampoco de un gran juego en ningún caso, ¿no? En el campo estábamos, vamos, prácticamente ya estábamos desesperados, como diciendo que no llegaba el empate. Pero sí que después tuvimos dos, tres ocasiones. Bueno, yo recuerdo la de Cardoso, que la canté gol. La de Cardoso ya tenía los brazos levantados. Es increíble, ¿no? Pero claro, si no hubiéramos encajado las ridiculeces de goles que encajamos, todo esto no hubiera sido así. Y no hubiera sido tan decisivo. O sea, tampoco vamos a crucificar a Cardoso por ese fallo. Aparte que no es un delantero. Pero bueno, ese gol se tenía que haber metido. Y luego llegamos a la prórroga, y la prórroga ya no es el mismo ritmo que había habido en el último cuarto de hora, más o menos, del partido. Yo creo que la única cosa que dijo bien Simeone en rueda de prensa es que el partido se ganaba desde el empate a 2 hasta el final de los 90 minutos. No en la prórroga, y así era. En la prórroga sí que es verdad que lo mismo que en toda la segunda parte tuvimos más la pelota, pero tampoco creamos ya tantísimo peligro como en el final del partido. Es más, ellos tuvieron un par de ocasiones, sobre todo una doble, que la segunda parada de Muso sí que es buena, y,
y yo no vi tampoco que les creáramos muchísimas dificultades, ni ellos a nosotros. Las prórrogas suelen ser momentos de poco movimiento, de poca chicha, ¿no? Alguna vez hay algún gol y tal, pero los equipos lo que quieren es no perder. En el caso del Atleti me parece un error garrafal. ¿Por qué? Porque los penaltis ya se sabe lo que pasa. Mira, yo tenía un chico delante, un chico, no un chico, sino un hombre de casi de mi edad, a lo mejor de 50 y tantos años, que iba con su niño, que seguramente era menor. Y en el momento, bueno, habíamos estado dialogando en algún momento del partido y tal, y en el momento en el que se acaba la prórroga, se da la vuelta y me dice, bueno, pues la suerte está echada, ya sabéis, ¿no? Y es que yo creo que era el sentir general. Entonces, mi reflexión es como en 2016 en Milán, pero ¿por qué no arriesgas absolutamente todo para no llegar a los penaltis? Pero lánzate a tumba abierta. Si es que yo prefiero que nos metan un gol al contraataque y el partido acabe ya antes de. Porque los penaltis siempre pasa. Si no es el doble toque, es que te fallan los delanteros, que son tus mejores tiradores. Y si no, pues una serie de catastróficas desdichas, como he dicho antes. Excepto el día del Inter de Milán, hace un par de temporadas. Pero al final, cuando es una final de Copa o nos estamos jugando algo verdaderamente gordo, la cagamos. Siempre. Pero si ya lo sabemos. Pues nada, penaltis. Y nada, ahí, a ver, un lastre. Luego, siendo el Atleti, yo discrepo de empezar tirando, ¿eh? Yo hubiera elegido, porque además ganamos, creo que el sorteo, me parece que se vio que habíamos ganado ese sorteo, que ni en eso tuvimos suerte, que nos tocó en la portería de estos, pero yo hubiera elegido ir segundo, o sea, tirar segundo. Dada la inseguridad habitual ¿Qué quieres? ¿Demostrar que eres muy bueno? Al final, como falles, que es lo más habitual, ya les has dado una ventaja. Aquí fallamos 2 veces y encima los dos delanteros centros. O sea, más desgracia es imposible. O sea, más que te pasen cosas más desgraciadas a lo largo de un partido es imposible. Y luego el Muso hizo su trabajo, paró uno. Los mismos que paró Black en la eliminatoria contra el Inter. Paró uno nada más, ¿no? O paró dos, bueno. Puede que no, porque el otro lo tiró Lautaro fuera. Ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, que le puedes exigir a un portero eso, que pare uno. Y lo paró. Y además, un lastre que viene desde el inicio. Mentalmente tú ya sabes que llevas un -2 de déficit. Es casi, casi, casi imposible de remontar. Pero bueno. Cuando falla o cuando para Muso el penalti a Oscarson, bueno, pues te queda una ligera esperanza, pero es que es muy difícil. Y el Atleti debería evitar como fuera, yo diría que aún suicidándose durante los partidos o las prórrogas, pero debería evitar llegar a las tandas de penaltis porque son muy crueles para ellos, para su moral y sobre todo para los aficionados. Joder, estás allí en la grada que llevas 120 minutos chillando como un loco para llegar a una especie de pena de muerte. O sea, que sabes que vas a la guillotina y que te van a cortar la cabeza, joder. Ay, señor, en fin. Es que me sabe muy mal porque la Real es un equipo inferior. Es un equipo inferior. Y si no lo es, en categoría, en clase, en plantilla, sí que lo fue en planteamiento del partido. Fue un equipo pequeño. Algo que suelo criticar mucho a Simeone. Bueno, pues aquí fue la Real Sociedad, que además Matarazzo no tuvo ningún problema en rueda de prensa en reconocer que era un plan preconcebido de defensiva, y más después de ponerse por delante 2 veces. Y a mí me resultó un equipo totalmente ganable. Yo cuando veo un equipo que es superior me callo la boca. Si ayer nos mete la Real 3-0, yo me callo. Digo, ole, ole, enhorabuena y me voy y ya está. Pero perder así, contra un equipo inferior, en el que pierdes por desatenciones, por faltas de calidad de los jugadores, por falta de entrega en algunos momentos, por falta de riesgo, de correr riesgos, de arriesgarse. Yo me llevan los demonios con eso, con perder un partido contra un rival inferior, claramente a mi juicio, ya os digo, con un planteamiento en el que te están diciendo, dominad vosotros que yo me defiendo porque soy más pequeño.
Es además son oportunidades que no vuelven. Los que somos ya más mayores lo sabemos, ¿no? Porque igual ahora resulta que dentro de un año o dos tenemos una alegría, o bueno, o dentro de unos días, que el Atleti es así, pero llevamos 13 años sin ganar la Copa del Rey. De esa que ganamos a la anterior habían pasado 17. Quiero deciros, sobre todo para gente como yo, con cierta edad, el tiempo corre que se las pela. A lo mejor no me da tiempo a ver otra. Entonces, claro, ya hay gente que tiene una cierta edad en que ya dice, pero es que, claro, es que hemos perdido una oportunidad de oro que a lo mejor no vuelve. A lo mejor vuelve para nuestros hijos o nuestros nietos, pero a lo mejor para nosotros no vuelve. Entonces, da mucha rabia, mucho coraje. Y luego, bueno, por señalar gente, porque hay que señalar gente, yo, vamos, deciros que estoy muy decepcionado del planteamiento del entrenador. Creo que no sabe ordenar sus piezas para que ataquen un bloque bajo, es evidente. Es evidente, y casi todo el partido nos lo pasamos atacándole a un bloque bajo. Luego insiste en colocar jugadores que son indefendibles, indefendibles. Ya sé que algunos de vez en cuando te hacen un partido. Bueno, faltaría más, son profesionales. Pero a la larga siempre te acaban cometiendo un error garrafal que es clave. Además en el momento más insospechado. Eh, Quizás, como os dije en algún vídeo anterior, en este año, en lo que va de eliminatorios de Champions, nos está cayendo todo de cara. Esperemos que siga así. ¿Mm? Pero en el resto de competiciones, el resto de partidos, cada vez que cometemos un error, lo pagamos. Y hay jugadores que son enormemente propensos a cometer errores decisivos. ¿Empezamos a nombrar? Bueno, la portería, yo ya os he dicho, Muso es un portero que está bien para ser suplente y jugar esos 4, 5, 6 partidos por temporada. Pero cuando hay un partido decisivo lo tendría que haber jugado Black, que para eso es Black. Para eso es Black. Y es lo que se hacía otras temporadas. ¿Eh? No, no digo que sea mejor, hubiera sido mejor solo. Lo que digo es que Muso estaba en ese partido como un flan. ¿Mm? Ya sé que tiene 32 o 31, 32 años, pero me da igual. Estaba. Se le veía además que. No sé. No dio seguridad, no transmitió seguridad en ningún momento. Pero bueno, tampoco voy a cargar las tintas contra él, a pesar de que cometió un error que nos costó muy caro. Después en la defensa, bueno, los centrales, Pubil es evidente que va a ser una garantía de futuro. Yo creo que, además de central, parece que ahí Simeone sí ha acertado. Si no se tuerce la cosa, tenemos ahí un tío para muchos años. Pero claro, Lenormand, aunque estuvo bien en el partido en general, es un peligro, porque es que le sacaron una amarilla a los 30 minutos, 30 y pocos, y le podían haber sacado más. Es que se pasa el partido agarrando en los corners, en las faltas. A mí me da un miedo terrible. Es un jugador. Ahora, cumplió, estuvo correcto, además le tocó jugar en la parte izquierda que hacía mucho que no jugaba. Y a mí de los centrales no tengo nada que decir. Ahora, los laterales. Pero ¿cómo pueden ser laterales titulares de Atleti, Molina y Ruggeri? Por Dios. El otro día se inflaron como se rompió la cabeza, que yo creo que debió de quedar conmocionado y jugó conmocionado la final. Pues venga ya, Ruggeri, uno más para la causa. Que no, que Ruggeri no es un jugador para Atleti. Que no tiene calidad ninguna. Y en ataque, bueno, en ataque de vez en cuando te da una asistencia. Por eso es el lateral que centra a lo mejor 10 veces por partido. Pues alguna se remata, pero que no. ¿Y Molina? ¿Qué hizo Molina? Vale, no hizo ninguna cagada gorda de las suyas, pero es un lateral profundo, cuando no tiene a Llorente al lado con el que combinar, es nulo, inútil. Al final fue cambiado por Cardoso correctamente, porque es un jugador que ya no te aporta nada. Coque, me descubro. El mejor del partido, a mi juicio, sin ningún tipo de dudas. 120 minutos se cascó el tío, ¿eh? Que estaba exhausto al final, ahí agachado, cogiendo aire, y seguía el tío pidiendo la pelota. Y vale que hace otro rol respecto al que hacía hace muchos años, pero me da igual. O sea, es un jugador que sí que aporta, que además tiene vergüenza torera y que está todo el rato tirando del equipo, de una manera o de otra, moralmente, físicamente, con su calidad, con su visión de partido. Yo chapó, la verdad. Llorente, ya os digo, totalmente desperdiciado en el medio. En un partido como este, en el que eres tú el que dominas, él no te aporta ideas para romper líneas y eso.
es un desperdicio jugar. No le puedo criticar porque en cuanto pasó al lateral derecho, pues lo dio todo y provocó un montón de jugadas peligrosas por la derecha. Pero el mediocentro Llorente es para partidos en los que tú estás defendiéndote todo el rato. Si no, es un desperdicio. O sea, yo creo que este partido tiene que, a no ser que esté lesionado, que esa es otra, la gestión de las lesiones. Cardoso no estaba bien, coño, pues sácalo. ¿Y Barrios? ¿Qué hacía en la convocatoria Barrios? Ya sé que sale de lesión, pero es que es el mejor jugador. Es que la baja de Barrios nos está costando, vamos, nos está costando lo que nos ha costado un título para empezar. O sea, yo no entiendo por qué estos jugadores que se han salido de... Hay otros equipos que tú los ves, sale de lesión el jugador, sale al campo y mete un gol, coño, y juega perfectamente. En el vecino, lo de la capital, lo estamos viendo constantemente. Militao, 4 meses de baja, sale y ya es solvente. Por ejemplo, ¿no? Y nosotros, joder, lesiones musculares de 2, 3 semanas y tardan luego en volver al 100% meses, joder. Y además jugadores que son necesarios. En una final hay que arriesgar. Y si se vuelve a lesionar, pues se vuelve a lesionar. Pero es que es ahí donde vas a arriesgar. En la final, pues no, señor. Y el de Lukman ya os he dicho que para mí fue de los mejores. Por lo menos desbordaba o lo intentaba. Era un torbellino que estaba todo el rato en acción y parecía que se estaba jugando una final de Copa del Rey. Luego Griezmann no estuvo acertado, me pareció que pasó de puntillas por el partido, lamentablemente, porque si hubiera aparecido en alguna jugadita de estas de las suyas, a lo mejor hubiéramos tenido más fortuna. Pero yo a Griezmann no le voy a criticar porque nos da mucho. Solamente su presencia en el campo hace que el rival esté muy pendiente y es un jugador que a mí me da una pena enorme que se nos vaya, porque a ver a quién traemos que se le parezca. Y Julián, bueno, Julián es que se tira todo el partido corriendo. ¿Os fijasteis cómo estaba al final? Estaba fundido, con las medias bajadas. Si es que, a ver, es un delantero, que yo comprendo que en el fútbol moderno todos tienen que defender. Pero es que tú a tu mejor jugador le hagas vaciarse físicamente, claro, luego si el partido va a tener prórroga o penaltis, llegas como llegas. ¿Eh? Nos salvó el cuello con el gol que marcó, con lo cual tampoco se le puede decir nada. Falló el penalti, bueno, vale, pues penalti lo falla cualquiera. Es verdad que con su calidad, pues hombre, es un poco lastimoso que sea justo el que nos falle, ¿no? Y se dio así, ¿qué vamos a hacer? Y luego de los cambios, pues bueno, no salió ninguno bien. Ni Nico González hizo nada, ni Sorlot hizo nada, para lo que salió. Nada, hizo un remate de cabeza con bastante buena intención, pero fuera. Almada y Baena, pues como siempre, correteando, al pasito corto, por todo el campo. Vale. Pases filtrados, cero. Y luego encima Baena tiene una ocasión clarísima y tampoco la mete. Y Cardoso pues igual. Se notó, a mí Cardoso no me disgustó el tiempo que estuvo, se notó porque desplazó a Llorente a la derecha y él, como Coque estaba muy cansado, pues cogió alguna pelota y algún balón, pero tuvo esa ocasión de gol, que es que la diferencia es o pasas a la historia como un héroe, que es si hubiera marcado el gol, que además era el último minuto prácticamente, o te quedas en los libros de historia como el que falló aquella ocasión. Y desgraciadamente, pues Cardoso va a llevar esa mochila toda la vida. Si es que algún día llega a ser un jugador, pues no sé, tipo Tiago o no sé, o Raúl García, un jugador de estos que no lo creo, pero si llegara, siempre cargará con que fue el que falló aquella ocasión en la final de Copa del Rey. En definitiva, un fiasco, un chasco, una oportunidad perdida. Yo sobre todo lo veo como una oportunidad muy buena perdida. Perdida no, desaprovechada. Desaprovechada, tirada a la basura desde el principio. En fin, es nuestro sino y aquí hay mucha gente por aquí, por otros canales. Venga la Champions. Bueno, hay que seguir confiando. Yo confío cuando me dan argumentos para confiar. Ojalá me tenga que tragar mis palabras. Pero esta temporada se va a hacer dura cuando se analice desde
desde la distancia, ¿no? Porque la liga, fijaros la liga que estamos haciendo, ¿eh? A lo mejor vamos a entrar cuartos y a terceros lo dudo. Y eso es lo que el Atleti le da a sus aficionados, quedar cuarto. En fin, y la Champions, pues bueno, si eres incapaz de ganar a la Real Sociedad, con todos mis respetos, pues bueno, cuando se te venga encima el Arsenal, ya veremos, pero bueno, hemos visto milagros más grandes, ¿no? En fin, no quiero tampoco transmitir un mensaje de desesperanza, pero aquí ya sabéis lo que hay, ¿no? O sea, con nuestro equipo es complicado mantener una línea recta de tanto en el ritmo cardíaco como en el ánimo, como en todo, ¿no? Es complicado. Nos deja tocados muchas veces y es complicado. Pero bueno, esperemos. Esperemos, confiemos en que siga esa racha que yo estoy atisbando positiva en Champions, en la que todo nos sale de cara y eso continúe. Es lo único que nos queda a lo que agarrarnos, ¿no? Así que nada, si os ha gustado, por favor, darle al me gusta y suscribiros, que eh, a mí me hace mucha ilusión ver que de vez en cuando siguen habiendo personas que se suscriben. Muchas gracias y bueno, después del partido del Elche del miércoles haremos algo, ¿no? También, si os parece. ¿Mm? Nos vemos, chao.